Bueno, buenas tardes para todos. La idea de esta presentación es el primer módulo en que salimos de promoción de crecimiento, salud de suelo, todos esos temas, y entramos a trabajar, a pensar un poco en control biológico, que tenemos un módulo hoy y un módulo mañana en la mañana con aproximaciones más prácticas. En control biológico, mientras veía las presentaciones de la mañana, me pareció que en control biológico a veces estamos como un poquito rutinarios en los enfoques, en cómo pensamos la investigación en torno a control biológico, y sin embargo en promoción de crecimiento empezamos a escuchar conceptos ya bastante trabajados como holobionte, microbioma, metagenómica, etc. Y difícilmente esos conceptos se aplican al desarrollo de nuevos controladores biológicos. Entonces un poquito esta presentación es tratar de unir esos temas, digamos, iniciando siempre por la ecología, porque cuando queremos hacer control biológico tenemos que entender, por ejemplo, si queremos controlar a un insecto, el comportamiento, los hábitos de ese insecto, sumar a esas ideas que vienen de la ecología nuevas herramientas biotecnológicas, llamémosle, y también omics, que serían como enfoques o herramientas nuevas que está bueno empezar a poner sobre la mesa si las podemos usar también en un programa de investigación en control biológico. En nuestro grupo creemos que estamos en un momento súper importante y capaz que ustedes también coinciden en eso, porque realmente desde la sociedad y desde la producción hay una demanda por bioinsumos o controladores biológicos en particular que tengan mejor performance en el campo. Y por otro lado, lo que sabemos es que tenemos biotecnologías y enfoques que podemos revisitar, digamos, y empezar a tratar de desarrollar bioinsumos que realmente funcionen una vez formulados, como el productor precisa que funcione. Entonces vamos a hablar un poco como de ecología o de la aplicación de ideas que podemos tener de la ecología y de biotecnología a la hora de pensar un programa o una investigación en control biológico. Y vamos a usar varios ejemplos que no son de nuestro grupo de investigación, porque las presentaciones de nuestro grupo vienen después, las van a hacer los estudiantes. Por ejemplo, entonces, para iniciar ahí tenemos una chinche, que ustedes las ven que está, digamos, es como un objetivo a controlar, y podríamos pensar en aplicar un controlador biológico para matar esa chinche, o usando principios o ideas de la ecología, conocimiento ecológico, podríamos tratar de hacer algo diferente. Por ejemplo, lograr una disrupción de simbiosis benéficas que ese insecto tiene y que lo están beneficiando. Entonces no actuaríamos sobre el insecto, sino que actuaríamos, por ejemplo, sobre sus simbiontes, endosimbiontes. Sabemos que simbiontes primarios y también secundarios cumplen funciones importantes en los insectos, suelen transmitirse verticalmente de madre a progenie y le mejoran el fitness, la aptitud al insecto. Y algunos casos muy conocidos son en áfidos que han sido muy estudiados como modelo. Tienen, por ejemplo, un endosimbionte primario que provee nutrientes que están ausentes de la dieta. Y endosimbiontes secundarios que defienden a los áfidos de parasitoides. Entonces, nosotros podríamos intentar controlar al áfido directamente, o capaz que, a la hora de iniciar un proyecto de investigación en control biológico de un áfido, pensar en que el endosimbionte sea nuestro objetivo. Y en ese caso, por ejemplo, estaríamos hablando también de control biológico, si es que usamos un biológico para, a su vez, afectar al endosimbionte. En áfidos también se conoce una bacteria que protege el áfido del ataque de hongos entomopatógenos. Entonces aquí se repite un poquito la misma historia. En chinches, que es un tema así de nuestra investigación, en algunas chinches se sabe un poquito más, en otras menos, pero sobre los endosimbiontes en general hay menos información. Entonces les quiero mostrar otra vez el ejemplo de esta chinche, que de esta sí hay información, y hay algo súper interesante que ven que cómo se hereda el endosimbionte
de madre a su progenie, tiene una fase ambiental. Una fase ambiental significa que cuando la hembra ovipone, luego sobre esa puesta coloca varias sustancias, entre ellas al endosimbionte. Entonces esa fase ambiental expone al endosimbionte, por ejemplo, a una acción que nosotros querramos tomar. Y podríamos intervenir sobre esa fase, sobre el endosimbionte. A la izquierda ven el ciclo completo, cuando emergen las ninfas, adquieren el endosimbionte. No sé si tengo así, perfecto. Ahí. Las ninfas emergieron, están alimentándose, adquiriendo el endosimbionte y logran completar el proceso. Por el contrario, cuando aquí se usaron compuestos antimicrobianos para eliminar el endosimbionte, el mismo no fue adquirido por las chinches, por las ninfas, y por lo tanto el ciclo no pudo ser cerrado. Esa chinche nosotros no la hemos estudiado, pero sí estamos trabajando en la Empiezodorus guildini, que es la chinche de la soja, de la alfalfa, sobre la que van a hablar Lucía y Héctor después. Y nosotros ahí también seguimos un enfoque que parte de la ecología química, digamos, de conocer Empiezodorus guildini, su ecología química, para ver cómo la podemos controlar, pero sin embargo podríamos haber hecho otro enfoque, este del que estamos hablando. Conocer más, porque se conoce poco, conocer más de sus endosimbiontes, saber si, por ejemplo, estos endosimbiontes son fundamentales para que esta chinche, que es tan resistente a insecticidas y también al control biológico, pueda ser afectada por nosotros de una manera un tanto indirecta, pero tal vez más eficiente. Hay estudios poblacionales, recientemente se hizo análisis metagenómico comparativo de poblaciones de Estados Unidos y Brasil de esta chinche, y dense cuenta que entonces empezamos a usar las mismas palabras que se usaban en la mañana, porque ahí lo que se está viendo es el holobionte, se está viendo, digamos, el insecto con su microbioma, se lo está intentando conocer para ver si luego, después se lo puede afectar. Precisamos, si quisiéramos seguir esta línea de investigación, precisamos mucha más investigación, por supuesto. Este también es un ejemplo que les quiero mostrar, que me pareció súper interesante. Es más complejo, pero es lo mismo. Tenemos 4 protagonistas que aparecen ahí en el título: el pulgón de la alfalfa, el superasitoide, el endosimbionte y su fago. O sea, cuando queremos, si quisiéramos controlar aquí a este pulgón, lo podríamos querer controlar con un parasitoide, como esta avispita que está aquí, que va a oviponer un huevo y la larva al emerger se alimentaría de este áfido, de este pulgón. Sin embargo, se ha visto que los pulgones, se ha visto una cosa muy interesante, que distintos linajes de pulgones resisten más o menos el ataque del ectoparásito. ¿Ok? Y se pensaba que era por variaciones genéticas, diferencias genéticas entre los pulgones. Luego se vio que tiene unos endosimbiontes primarios, como ya los nombramos, pero también secundarios, y que los secundarios son los que en realidad le transfieren la resistencia a este parasitoide. La presencia de una bacteria, que es un endosimbionte secundario, o sea que no es tan obligatoria su presencia, pero que cuando está presente le transfiere resistencia. Y en una vuelta más de tuerca de esto, se vio que en realidad son virus bacterianos, bacteriófagos, los que están codificando para una toxina que impide el desarrollo de la larva del parasitoide en el pulgón. Entonces la pregunta desde el punto de vista del control biológico es, por ejemplo, y esto es como para repensar los temas nada más, ¿no? Podríamos intentar controlar con un hongo a este insecto, o capaz que podríamos usar otro bacteriófago, porque la bacteria esta los admite, porque por algo los tiene ya incorporados, pero uno que sea disruptivo, digamos, que mate a la bacteria. Entonces, si la bacteria no está presente, este áfido va a tener menos defensa ante el ataque de su
parasitoide. Entonces esos son como algunos ejemplos, digamos, de la ecología aplicada para pensar el control biológico como desde otro lado cuando estamos pensando en iniciar un proyecto de control biológico. Que no sea siempre, porque muchas veces en control biológico todos lo hemos hecho y lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, pero que no sea solo ir a buscar nuevos controladores al campo, ubicar insectos que estén enfermos, a tratar de aislar ese hongo y aplicarlo a ver si mata más, si mata menos. La idea de esta presentación es entonces tratar de alejarnos un poquito y ganar un poquito de perspectiva, una perspectiva ecológica, por ejemplo, y también una perspectiva de las biotecnologías y la información que nos pueden proveer las ómicas o las ciencias ómicas. Entonces ahora veamos cómo la biotecnología nos puede ayudar en la biología. Y el planteo, capaz que suena un poco repetitivo, pero si bien existe mucha diversidad en el campo, diversidad de los hongos entomopatógenos, por ejemplo, y siempre podemos ir a buscarlo y siempre vamos a ir a buscar esa diversidad, la idea también es saber, reconocer que en todas nuestras colecciones tenemos ya aislados y caracterizados muchos hongos con potencial de biocontrol. Entonces, lo que yo les propongo acá es ver cómo podemos usar biotecnología para basarnos en esa diversidad que ya tenemos, no en la que está en el campo, en la que ya tenemos en nuestras colecciones, y aumentarla y hacer nuevas selecciones a partir de lo que tenemos ya en nuestro acervo, digamos, para sacarle más provecho a todo ese camino que ya hemos recorrido. ¿Qué cosas se buscan siempre en una cepa? Bueno, las más virulentas, que sean activas, es decir, que sigan ejerciendo control biológico en condiciones variables, que sean buenas esporulando, que se puedan formular fácilmente, que sean ecológicamente competentes y que no afecten a los organismos no blancos. ¿Cómo podemos mejorar la performance de una cepa que ya tenemos en nuestro laboratorio? Bueno, por ejemplo, podemos mejorar la formulación, cómo está formulada, entonces de esa manera vamos a mejorar su performance, posiblemente en campo, va a ser una performance más estable, pero de eso no vamos a hablar hoy, ese es un tema que se presenta mañana. También se podrían usar, por ejemplo, consorcios de microorganismos o a partir de consorcios de microorganismos que ya existen, que se conocen, aislar a los principales miembros de ese consorcio que tengan una actividad y aplicarlo solo o en conjunto. De eso no vamos a hablar ahora tampoco, pero hay otras presentaciones relacionadas a este tema. Podemos mejorar la fisiología de las cepas, es decir, que una cepa que es buena, si podemos generarle como un efecto priming, como para aumentarle su virulencia, que de eso va a hablar Lucía en la próxima presentación, perdón, en la segunda presentación que me sigue. Y después lo que podemos intentar hacer es aumentar la variabilidad genética de nuestras cepas y ahí sí, digamos, cambiar como el mapa genético de nuestras buenas cepas para ver si obtenemos algo mejorado. Estos mecanismos que yo voy a presentar existen, se dan naturalmente, digamos, en la naturaleza, valga la redundancia, pero vamos a ver cómo podemos hacerlo en nuestro laboratorio. Algo que podemos hacer entonces a partir de nuestras buenas cepas es generación de mutantes, por ejemplo, una técnica ya muy conocida. Una forma de hacerlo es mediante exposición a la luz UV. En ese caso, y me voy a referir a un artículo que está muy explicativo, tras exposición a UV seleccionan los mutantes, los que sobreviven, por supuesto, los seleccionan a través de su crecimiento en este compuesto, el 2DG, porque en este laboratorio estos autores ya saben que un mutante que puede crecer en este medio tiene otras virtudes asociadas que han cambiado, que han mejorado. Por ejemplo, producción de enzimas, cambios morfológicos deseables como mayor velocidad de crecimiento, mayor capacidad de esporulación y finalmente una virulencia aumentada.
Entonces, si queremos seguir este camino, por ejemplo, estos autores lograron, generaron mutantes por V, lograron 200, este número acá, 27 más 200 y pico, unas 280 cepas mutadas que eran capaces de crecer en ese medio que la selecciona. Por lo tanto, asumían que iban a encontrar características deseables. De esas 280, y insisto en el número como para tener una idea de qué cantidad de trabajo está implícito, luego seleccionaron en realidad estas 5 que están aquí y las compararon con el wild type, con la cepa original. Lamento que no se vea realmente mucho los números, pero yo se los cuento. Lo que evaluaron son características de interés como velocidad de crecimiento, que está por aquí, viabilidad de los conidios, que aparece más abajo, capacidad de esporulación, etc. Y vieron que varias de esas cepas eran mejor que la cepa original en varias de esas características. Luego, finalmente, hicieron bioensayos con insectos y evaluaron los cambios en la virulencia que habían logrado. Es decir, partieron de cepas que eran buenas y obtuvieron cepas mejoradas por un camino que es bastante conocido, digamos, ya en esta época. Otra forma de generar diversidad que tenemos es basarnos en el ciclo parasexual, que también es una cosa normal que se da en los hongos y que es, digamos, luego vamos a ver que podemos usar técnicas como para estimular o simular este proceso. Y aquí lo que vemos, voy a tratar de hacer un breve desarrollo de esto, es como dos cifas de distinto genotipo, por eso tienen distinto color, que son compatibles esas cifas entre sí, pero son dos genotipos diferentes, o sea, son dos individuos diferentes de la misma especie, entran en contacto, como son compatibles, generan una célula que tiene representantes, o sea, núcleos de una y otra aislamiento original. Esos núcleos, en algunos casos, no siempre va a pasar, pero en algunos casos sufren cariogamia, es decir, se unen y generan un núcleo diploide a partir de progenitores haploides, y ven que en ese núcleo aparece tanto el color azul como el rojo, que luego por mitosis, y una mitosis que es un poco diferente y un poco problemática, se van perdiendo cromosomas y al final a medida que el hongo crece, se empiezan a obtener células que, como ustedes ven, vuelven a ser haploides, como uno de los progenitores, como cualquiera de los progenitores, pero tienen recombinado el color rojo y el azul. Es decir, hubo recombinación genética en la mitosis, no mediante meiosis y formación de gametos, porque acá no hay reproducción sexual, todo esto es asexual. Entonces, todo esto que pasa en la naturaleza, por ejemplo, nosotros podríamos practicar una técnica que se llama fusión de protoplastos, que el esquema es el mismo, como verán. Lo que se hace en esta técnica es a células representantes de cada genotipo que a mí me interesa. Imaginemos que son dos cepas, una esporula mucho, y eso es bueno, y la otra es virulenta, pero no esporula tanto. Entonces me interesa combinar ambas características en una sola. Yo podría, mediante esta técnica, seguir estos pasos, eliminar la pared celular, luego favorecer la unión, digamos, de estas dos, de los protoplastos de estas dos células, para generar alguna de estas tres estructuras, que acá vemos. Luego se regenera la pared celular, ven que está en color negro más oscuro, y ahí hemos regenerado tres tipos de célula que combinan, digamos, con distinta estrategia el material original. La del medio, la que mantiene los dos núcleos independientes dentro de la misma célula, se la considera inestable y no sería bueno seleccionarla. Y a nosotros nos va a interesar, en definitiva, seleccionar este tipo, que es un haploide otra vez, que ha recombinado características de los dos progenitores. Por supuesto, acá hay uno solo representado, pero se obtendrían cientos de estos, y luego hay que tener un sistema de screening de esos haploides para poder seleccionar el que combine de mejor manera las características que nos interesan. Esto está en un artículo publicado creo que el año pasado, que proponen hacer una técnica que se llama genome shuffling, que está basada en la suma de las dos anteriores, mutagénesis
seguida de fusión de protoplastos. O sea, mutagénesis para generar un primer cambio, una primera variabilidad de cepas que ya son buenas, y luego fusión de protoplastos, y agregan en la determinación o en la descripción de esta técnica que se hacen varios ciclos de estos, y al final de cada ciclo se vuelven a hacer una selección, se vuelve a mutar y se vuelve a generar, hacer fusión de protoplastos. Y la propuesta de los autores es que en relativamente pocos ciclos se logra cambiar mucho, digamos, se logra una diversidad tal que es muy fácil obtener los fenotipos que uno está buscando, y en relativamente poco tiempo. ¿Dónde están las omics aquí? Bueno, hasta ahora no aparecieron las omics, ¿estamos de acuerdo, Silvia? Tal vez no aparezcan, pero en las próximas presentaciones, sobre todo en la final de Héctor va a hablar en más detalle. Hasta ahora, en realidad, en los métodos anteriores vimos que podemos obtener una cepa mejorada, pero no tenemos ni información previa sobre su genoma, su secuencia, nada. Solo sabemos que su fenotipo era interesante y nos interesaba mezclarlo y obtener algo nuevo. Y tampoco se genera necesariamente esa información si no aplicamos técnicas ómicas para saber qué es lo que está pasando. Entonces no sabemos en realidad, en todo esto que describí, qué genes hemos seleccionado, cómo y cuánto se expresaban para explicar esa mayor virulencia o capacidad de porular o lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde entran un poquito las omics, que el esquema es un poquito viejo tal vez, pero ustedes saben que las omics es la posibilidad de entender, digamos, no qué está pasando con un gen, sino con todos los genes, por ejemplo, de un hongo, y no cómo se está expresando un gen, sino saber la expresión de todos en simultáneo en una cierta condición. Entonces nosotros pensamos que si, por ejemplo, tenemos un insecto que queremos controlar, lo infectamos con un patógeno y hacemos un análisis de todos los genes que se están expresando, tanto del insecto que está tratando de defenderse, como del patógeno que está tratando de matar a ese insecto, podemos, por ejemplo, descubrir nuevos genes de interés, que serían, por ejemplo, genes que nos interesaría recombinar a través de fusión de protoplastos, etcétera, etcétera. También nos ayudaría toda esta información, por ejemplo, a hacer screenings más eficientes, porque cuando uno logra todos esos híbridos, después de la fusión, uno tiene que seleccionar cuáles son los mejores, y uno lo puede hacer mediante fenotipado, o lo puede hacer también mediante la búsqueda de genes particulares de interés, o combinación de genes de interés, y bueno, todo eso en cierta manera puede ser provisto por la genética, más o menos tradicional, o también por las omics. No sé cómo estoy de tiempo, pero yo creo que estoy terminando. En definitiva, de lo que se trata es de que esas crecientes demandas por productos biológicos mejores, digamos, más eficientes, para obtener a su vez productos de la producción agropecuaria más sanos y una agricultura con menos impacto en el ambiente, tratar de movernos en ese sentido, teniendo una visión integradora de todo, de la ecología, de las nuevas tecnologías, de las omics, crear equipos interdisciplinarios, desafiarnos, y después continuar, por supuesto, con los otros temas de formulación, etcétera, que también hacen el éxito, digamos, de estas propuestas. De mi parte es todo. Ahí les muestro esta foto tan linda de parte del grupo Bioinsumos. Faltan algunos, pero ahí estamos casi todos, o unos cuantos. Hola. ¿Preguntas para Eduardo? Me pareció re interesante tu charla. Yo quería preguntarte, yo trabajo con plantas y plantas modificadas genéticamente, ¿no? Y todo lo que eso implica, liberarlas al mercado. Entonces, ¿existen algunos de estos microorganismos generados por UV, ¿no? Donde la variabilidad no estaba anteriormente ya como bioinsumos y se venden hoy en día?
Bueno, primero no se los consideraría genéticamente, o no sé cómo se los consideraría, pero no son como un transgénico o algo por Claro, el estilo. pero Creo que no. yo lo que te quiero preguntar si realmente existen. En Uruguay creo que no, capaz que nos pueden informar un poquito mejor los registrantes del ministerio. Ya me están diciendo sí que Porque no. a mí me suena que en algún momento, en alguna charla del AGE, que escuché por ahí, era como que muy difícil a nivel del ministerio utilizar cepas modificadas. Claro, en este caso son cepas modificadas, pero estamos de acuerdo que es por métodos que son totalmente naturales. Los modificamos nosotros en el laboratorio o se modificarían igual en la naturaleza. Lo único que va a dar más trabajo salir a pescar a la naturaleza que pescar en una placa de Petri. Digamos, esa sería un poquito la diferencia. Sí, la diferencia, digo bien, entre una estrategia y la otra. Y desde nuestro punto de vista creo que es si querés, una estrategia segura de tratar de generar variabilidad. No tengo la respuesta que vos me decís. En el mundo la verdad que tampoco lo sé. Pero desde el punto de vista de iniciar un proyecto de investigación en control biológico, etcétera, lo que yo quería transmitir con esta charla, en definitiva, es que tenemos que, digamos, poner todas las herramientas disponibles, desde el conocimiento de la ecología hasta el uso de las tecnologías, de las que te permiten modificar algo en un sentido o de las que te permiten entender algo, poner todo al servicio del control biológico, si es que queremos que realmente el control biológico sea una herramienta, digamos, una innovación real, algo que el productor pueda disponer y que sea un producto, digamos, consistente, que sea bien aplicado. Por eso la ecología es importante, porque de nada sirve mejorar una cepa si luego en la aplicación sobre, por ejemplo, un insecto, lo aplicamos en el peor momento o en el momento menos adecuado. Es decir, la invitación es a pensar todo, digamos, desde una mirada general y no olvidarnos de las técnicas puntuales que se pueden aplicar. ¿Qué tal, Eduardo? Mira, yo tenía dudas con respecto a la especificidad, ¿no?, que mencionaste, o sea, cómo tenés digamos, un target y cómo nos aseguramos, ¿no?, que no afecte, porque es parte de o sea, de las reglas, pero eso después, ¿cómo es que en la práctica, cómo se hace evaluar eso, la especificidad, y si las ómicas podrían ayudar en eso, a hacerlo como más exhaustivo y más fácil, tal vez? La parte de la especificidad de los controladores biológicos, digamos, es algo que se proclama como que tienen, y sería una de sus ventajas. Es importante, o sería importante en el marco de un proceso de investigación, demostrarlo, digamos, en cada caso, porque no hay que asumir, tampoco hay que asumir el generalismo. Y hago un paréntesis y les cuento una pequeña anécdota. Ustedes conocen a Boveria bassiana, que es un hongo que se dice que es generalista, ¿verdad? Porque puede atacar una chinche, un áfido, una cucaracha, qué sé yo, cualquier cosa. Pero ahí se habla como de la especie, no de una cepa de Boveria bassiana que pueda, digamos, atacar a esa multiplicidad de posibles víctimas, llamémosle. Posiblemente a nivel de cepa haya especificidad. Entonces lo que hay que probar siempre es la especificidad a nivel de la cepa que estás trabajando. Eso sería, digamos, la respuesta que yo puedo darte. ¿Cómo las ómicas nos pueden ayudar? La verdad que no lo he pensado, pero seguramente sí, porque te brindan información, te brindan una información completa. Podrías poner, por ejemplo, tu hongo en entomopatógeno en distintos insectos, en los blancos, en los no blancos, tratar de ver qué pasa en esa interacción, ver si realmente hay genes de virulencia que están afectando al no blanco, por ejemplo, o si el no blanco tiene una defensa que es como constitutiva, y entonces, al igual que en las plantas, es difícil de que el hongo la venza, o si está con una respuesta activa frente, que son dos tipos de respuesta diferentes. Todo eso, las ómicas capaz que te podrían ayudar a entenderlo y a proveer más información y más seguridad sobre si tu controlador es más o menos específico. Pero para mí la clave está en la cepa y trabajar con una cepa y no asumir esas grandes declaraciones que se hacen sobre la especificidad de una especie o la no especificidad de una especie,
creo que ahí hay algo para repensar mejor. Hola Eduardo, gracias por la charla, muy completa. Yo te quería preguntar, a mí la mutación por V me da miedo, porque así como te hace una cosa buena, te hace una cosa mala. Entonces es como que mutar por V, capaz que la seleccionás por algo que te parece bien y tenés que volver a estudiar todo de nuevo, porque no habrá cambiado algo más. Exacto. Es como peligrosa esa, es como las mutaciones dirigidas, capaz que si uno quiere mejorar algo, capaz que debería ser una mutación dirigida, si es que por mutación lo podés cambiar, ¿no? Claro, claro, por eso es mejor tener más información y por eso la genómica y todas estas pueden aportar a ese otro tipo de, digamos, de construcción o de avance, digamos, en general. Mi intención aquí fue simplemente mostrar como posibilidades tecnológicas, un abanico de cosas, pero ejemplo, no pretende ser ni una receta, y de hecho nosotros no estamos mutando nada en el laboratorio, les cuento. Pero simplemente la invitación era como que capaz que con el tema de control biológico tenemos que, pero una visión casi que personal, tenemos que pensar en otras estrategias que nos permitan dar un saltito hacia adelante. Ya sea principios ecológicos o información que la ecología básica genera, que capaz que hay desde una aplicación, nosotros podemos sacarle un uso y una ventaja para el control biológico, o herramientas que se generan para otra cosa. Esto del genome shuffling, por ejemplo, lo están haciendo para mejorar bacterias o levaduras o lo que sea, que son parte de procesos. O sea, para mejorar un proceso en el que se obtiene un producto que no es el propio microorganismo. Y eso es como lo más establecido, digamos. Ahora, recientemente alguien ya dijo, bueno, ¿por qué no lo hacemos con un controlador biológico? Y entonces se propusieron hacerlo con un controlador biológico y son, digamos, la ciencia me parece que avanza así, ¿no? Desafiándose a sí misma y tratando de no incurrir, obviamente, en trampas. Dale, bárbaro, muchas gracias. No, a ti. Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradecemos muchísimo gracias a todos. a Eduardo por la presentación.